Bueno amigos, en primer lugar, antes de ir a la entrevista, quiero precisamente a mi próximo invitado, el primero de la semana, agradecer la entrega de este libro que debe ser muy interesante con un gran título. La quiebra del modelo político, auge y decadencia de los partidos, 1958-1998. Gustavo Velázquez, yo te felicito porque con este título ya nos invitas a un interesante ejercicio de memoria, de ordenación histórica para entender un poco lo que hoy está pasando y el porqué de este extravío, ¿no? Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás, Eduardo? Un placer. En primer lugar, bueno, gracias nuevamente por la invitación y ofrecer mis disculpas por me agarró la tos. Entonces, bueno, voy a andar con una voz aquí un poco profunda. Sí, gracias por la referencia al libro. Es un análisis de cuál fue la evolución ideológica de los partidos políticos en Venezuela desde el 58 hasta el 98. Entonces, creo que nos da buenas orientaciones. ¿Por qué lo dejaste hasta el 98? Bueno, uno por lo general cuando hace investigaciones, uno toma un periodo. Ajá. Y yo justamente pienso que en el 98 se cerró un ciclo. Uh-huh. Y comenzó otro ciclo político, otro ciclo histórico, que es en el que estamos actualmente, ¿no? Y entonces ahí entender cuáles son las causas de por qué ese modelo político se derrumbó. Siempre nos preguntamos, ¿qué pasó? Y eso no tiene una sola respuesta, tiene miles de respuestas. Pero una que yo ensayo es precisamente analizar esa evolución y de alguna manera se demuestra que toda esa decadencia del sistema es producto de que los partidos políticos abandonaron sus tesis ideológicas y se dedicaron a otras cosas como era el poder en sí mismo. Interesante. Gustavo, aprovecho entonces diciendo que eres abogado con máster en Administración Pública y experto en negociación, PhD en Ciencias Políticas, socio fundador y presidente de CIC Cambridge International Consulting, Venezuela, y además fuiste representante de la MUD para el diálogo en República Dominicana. Meternos un poquito en este tema que nos tiene, oye, como que desorientados, preocupados, con esto que está saliendo, ¿no? En los señalamientos que desde la propia gestión de Nicolás Maduro se hace a lo interno de la administración pública en algo tan sensible como es la industria petrolera. Estados Unidos dice que ve con buenos ojos el anuncio de esta lucha contra la corrupción. ¿Tú cómo pones esto sobre la mesa? Sí, sin duda eso tiene varias dimensiones, ¿no? Una es precisamente la dimensión del manejo de los recursos del Estado. Cualquier esfuerzo que se haga para cuidar los recursos del Estado, bueno, es indispensable, ¿no? En estos días leía unas citas de Bolívar de cómo eso no se podía permitir en la República, ¿no? El dispendio y la desviación de los recursos públicos. Pero también tiene una dimensión política, ¿no? Porque naturalmente eso genera ciertos debates sobre lo que es la orientación administrativa de un momento dado en el gobierno, ¿no? Entonces ahí vemos que hay unas luchas de cómo se manejan esos procesos administrativos internos dentro del actual gobierno, ¿no? De tal forma que naturalmente quienes están desde afuera observando el que hayan descubierto eso, el que lo hayan hecho público, pues bueno, no queda sino decir, bueno, muy bien, pero busquen los responsables, revisen otras cosas que pueden estar en esa misma situación. Y bueno, y lo terrible es que estamos en la situación económica en la que nos encontramos, donde la mayoría de los venezolanos pues están padeciendo la inflación y la escasez. Ningún bolívar, ningún dólar sobra en Venezuela ante el estado de las necesidades. Ahora fíjate, ¿cómo conectar esto con los esfuerzos de diálogo, con lo que esté pasando incluso positivamente en esta materia y tú y yo desconozcamos como tanto lo decimos? Sí. Porque eso es parte de la dinámica del diálogo. Y España ha visto con buenos ojos, ha hablado de un diálogo genuino, lo ve con esperanza. Hace poco hasta el propio representante de Francia, aquí en Venezuela, decía, con todo respeto, como terceros desde afuera, estamos a la orden para impulsar el diálogo como sea.
oye, son tantas cosas que van avanzando a la vez, aunque la gente de repente no Sí, se dé sí, cuenta, ¿no? sin duda en esta crisis política y económica que tenemos, hay lo que estamos viendo en los últimos meses, casi ya un año, que hay, como lo han mencionado algunos, diferentes tableros donde se negocian diferentes cosas, ¿no? Y naturalmente, bueno, hay negociaciones que son reservadas, que no se pueden estar anunciando, porque, bueno, generan cierto revuelo político que no es conveniente para esos procesos de diálogo, de conversación que son necesarios, ¿no? Porque, nuevamente, si vemos la situación en la que está el país, es necesario que nos sentemos y nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a hacer las cosas, porque no puede ser, no puede ser que hagamos ni un borrón y cuenta nueva, ¿no? Eso de alguna manera no necesariamente funciona, pero sí hay que reconocer de lado y lado ciertas iniciativas que se deben tomar de flexibilidad de lado y lado para poder avanzar en el proceso electoral que se avecina el año que viene, ¿no? Entonces, yo diría que en esos procesos de negociación a todos les conviene ponerse de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que las emociones están a flor de piel, ¿no? Los radicalismos están a flor de piel y entonces es necesario establecer mecanismos además alternativos de diálogo, ¿no? Analizar en qué nos podemos poner de acuerdo y hay cosas en las que no nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Esa es una metodología que se ha venido utilizando en varios países y hay libros sobre eso. El profesor Dan Shapiro tiene un libro que se llama Negociando lo no negociable, ¿no? Entonces hay cosas que no se pueden negociar. Mi legado, mis valores, etc. Pero hay otros asuntos que sí podemos ponernos de acuerdo para que no se perjudique la mayoría. ¿Cómo se soluciona lo otro? Bueno, a través de un proceso electoral. Ahora, para el proceso electoral no solamente hacen falta condiciones electorales, obvio que hacen falta condiciones electorales, pero también hacen falta condiciones políticas, porque yo puedo tener el sistema electoral más transparente del mundo, pero si no logramos un acuerdo político para que esa mayoría se estructure y llame la atención de la gente, no entre nosotros que nos pusimos de acuerdo para ver quién va de candidato o no, eso es muy importante, pero es necesario que los partidos y naturalmente que esa es la gran lucha, el gobierno generen condiciones políticas que permitan movilizar a la gente. Porque si no hay un mensaje, si no hay una esperanza, bueno, esencialmente no se van a movilizar las grandes masas, que es lo que se necesita para generar procesos de cambio, para entrar en nuevos ciclos políticos. No es cuestión de elegir al más brillante, al más elegante, al más elocuente, ¿no? Eso es muy importante. Y eso pueden ser condiciones que le permitan a esos candidatos llegar. Pero tenemos que buscar cuál es ese planteamiento que movilice a la población, que no es precisamente una sustitución de personas en el poder. Es mucho más allá. Yo le escuché a un portugués, lo puse en mis redes sociales, una frase que me conmovió, sobre todo por la calidad del mensajero. Él decía, no hay tiempo para cansarse. Qué bueno. Qué bueno. Y te digo, Gustavo, los plazos lucen muy cortos para alcanzar todas estas prioridades que tú estás describiendo. Sí, es indispensable promover. Entendiendo, disculpa Gustavo, que las elecciones, tú me dirás si estás de acuerdo, son un gran condicionante, un gran estimulante para acelerar los procesos de negociación posibles, ¿verdad? Claro, así es. Y lo que está pasando, ¿no? Es como ese juego que llaman de la gallina, ¿no? De quién cede primero. Ajá. ¿No? Ese es el juego que se está dando allí. ¿Quién quita las sanciones? ¿No? Si yo doy primero condiciones, o tú quitas las sanciones, yo libero a algunas personas, bueno, yo permito que se mejoren el acceso al registro electoral. Hay una cantidad de temas, es muy complejo, ¿verdad? Afortunadamente hay muchas organizaciones de la sociedad civil que más allá del juego político están actuando y procurando que todos esos recursos internacionales le lleguen a la gente. Y eso en buena medida, ¿no? Que a veces no los vemos, pero hay grupos muy importantes de la sociedad civil
que realmente actúan en función. Recuerdo aquella frase que decía un político, la sociedad civil, ¿y cómo se come eso? Bueno, hoy en día hay mucha gente que come y tiene medicinas gracias a organizaciones de la sociedad civil que se preocupan por la gente y que canalizan muchos de estos recursos internacionales que hay. De tal manera que eso está ahí en la mesa y eso es una necesidad que no solamente que necesita el gobierno, sino que necesitamos todos, ¿no? Que aquí se manejen los recursos de manera que podamos paliar la situación tan grave que hay hoy en día. Se puede afirmar que a nadie le conviene en este momento la destrucción del país, que a nadie le conviene en este momento, mira, parece un sinsentido, pero esas cosas hay que preguntárselas. El empobrecimiento del país, que este es un buen momento incluso desde la precariedad para ponernos de acuerdo. No, definitivamente. No podemos ponerlo en términos de laboratorio porque la dinámica en Venezuela y la historia venezolana es muy interesante, muy sorpresiva. Pero sí es importante, si uno toma una perspectiva, ¿no?, externa, estando uno involucrado en todas estas cosas, pero una perspectiva desde afuera, bueno, uno lo que puede decir, bueno, estos son unos señores que están cada día peleándose más entre ellos y destruyendo el país, ¿no? Entonces, ¿qué dicen otros países? Bueno, maravilloso. Mientras allá, bueno, en principio podrían decir eso, ¿no? Mientras allá no hay desarrollo económico, mientras allá no se ponen de acuerdo, pues yo aprovecho, yo crezco porque las inversiones se vienen para acá y cuidado si alguno llegue a decir, sigan peleando, ¿no? Sigan peleando porque hay otros afuera que le conviene, ¿no? Entonces, por eso el tomar un momento, dar un paso atrás, mirar desde el balcón y analizar lo que está sucediendo aquí, bueno, lo que nos invita es a ver, bueno, cómo podemos hacer electoralmente, económicamente, políticamente, para buscar un mecanismo, porque sin duda los venezolanos tienen en su raíz, y ahí en el libro de alguna manera está demostrado, la vena democrática, ¿no? A la gente le gusta participar, votar, cambiar. Sí, señor. Esa es la esencia del venezolano. Bueno, te agradezco mucho, Gustavo. Además, el regalo del libro, ese regalo que siempre nos traes, que es tu análisis agudo, responsable, esclarecedor, que tanta falta hace en el país. Mucho éxito con este libro, lo voy a disfrutar. Muchas gracias. Amigos, Gustavo Velázquez, abogado con máster en Administración Pública y experto en negociación, PhD en Ciencias Políticas, socio fundador y presidente de CEICE Cambridge International Consulting Venezuela, fue representante de la MUD para el diálogo en República Dominicana. Volveremos.